Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 que está conformado por Raúl Alejandro, Armando Ledesma, Diego Sinaloa, Ismael González, Andrés Ramírez y Alejandro García, su servidor. Bueno, a nosotros nos tocó el tema 4, que viene siendo las fuerzas intermoculares de puentes de hidrógeno, donde hablaremos lo que viene siendo las fuerzas intermoculares, estados de agregación de la materia como los gases, líquidos, sólidos y los diagramas de fase. Empezaremos por definir qué son las fuerzas por puente de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. La fuerza por puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno es la fuerza eminentemente electrostática atractiva entre un átomo muy electronegativo y pequeño y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo muy electronegativo y pequeño. Estos átomos electronegativos y pequeños son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Un ejemplo muy común de enlace por puente de hidrógeno serían en las moléculas de agua. Las moléculas de agua, los oxígenos, tienen 6 electrones de valencia, de los cuales solo comparten 2 y 2 tienen par libre. Los hidrógenos tienen un electrón de valencia, que es el que comparten directamente al oxígeno, para que así el oxígeno pueda completar su octeto. Al ser una molécula polar, cuando los hidrógenos comparten su único electrón, estos se quedan con carga parcial positiva, y el oxígeno, al recibir los dos electrones, se quedan con carga parcial negativa. Como es una molécula polar, eh, se puede comportar como un imán entre el oxígeno y el hidrógeno, al ser carga negativa y carga positiva, y de esta forma se enlaza por puente de hidrógeno. Buenas tardes, soy Diego Sinaloa y les voy a explicar las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas. Son las responsables del estado físico en el que se presentan las distintas sustancias. Puede ser gas, líquido o sólido. Las fuerzas intermoleculares determinan algunas propiedades macromoleculares como los puntos de fusión, ebullición, viscosidad, etc. Bueno, los tipos de fuerzas intermoleculares son fuerza ion-ion, fuerza ion-dipolo, fuerza de Van de Waals, fuerza de dispersión o London, fuerza dipolo-dipolo y los enlaces de hidrógeno. Es la atracción entre dos iones de distintas cargas. Esas son las fuerzas iónicas. Y esa es la siguiente fórmula, donde la Z representa la carga y la D la distancia. Para una mayor interacción, necesitas una carga menor que el radio. Bueno, esos son algunos ejemplos de las interacciones iónicas, donde se ve el cloro, el sodio, el oxígeno y el magnesio. Bueno, ahí se puede observar sus radios, la suma de los radios y la carga. Bueno, una interacción iónica, energías reticulares. Es la energía requerida para separar completamente un mol de un compuesto iónico en sus iones gaseosos. Y esa es la fórmula. Se puede observar los ejemplos con algunos compuestos. Las interacciones iónicas, energía reticular, son ciclo de Bohr. Este método para calcular indirectamente la energía de red, que consiste en diseñar una serie de secuencias de etapas en las que se conozcan todas las variaciones de la entalpía, excepción de la etapa en la que se forma la red cristalina a partir de los iones gaseosos. Este es un ejemplo del método. Bueno, ahí se puede observar cómo aplicamos el método. Bueno, las interacciones ion-dipolo se producen entre un ion y una molécula polar o dipolo, que es una molécula con un momento dipolar permanente. Un ion atrae la carga parcial de un dipolo. Ahí se puede observar en el ejemplo lo que expliqué. La energía de interacción es con esa fórmula, donde es el momento dipolar. La hidratación de un sal en agua es un ejemplo de esta interacción. Las interacciones de dispersión o London son debidas a la formación de dipolos instantáneos.
Atracción electrostática, ahí se puede observar lo que es la atracción. Se da entre dos dipolos instantáneos, dipolos inducidos. Bueno, ahí también se puede observar lo que expliqué. Están presentes en todas las moléculas y son las únicas interacciones presentes en los gases nobles y las moléculas apolares. Dependen de la polaribilidad, facilidad con que un átomo adquiere un momento dipolar inducido. Bueno, ahí se puede observar donde alfa es la polarizabilidad. Con esta fórmula, en general la polarizabilidad aumenta con el número de electrones y la masa molecular. También depende de la geometría. Bueno, es un ejemplo del punto de ebullición de los alcanos en centígrados. Es una función del número de átomos del carbono. Pues como pueden observar es ascendente. La interacción en dipolo-dipolo se dan en sustancias polares, que son dipolos. Entonces con la siguiente fórmula de interacción. Bueno, ahí se pueden observar algunos ejemplos donde se ve la masa molar y otros elementos de la fórmula. Las interacciones dipolo-dipolo, cuando se comparan sustancias con masas moleculares muy diferentes, la fuerza de dispersión normalmente son más importantes que la fuerza de dipolaridad. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro García. Estaré hablando de lo que viene siendo las interacciones de puente de hidrógeno. Una interacción dipolo-dipolo muy fuerte entre un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, oxígeno o flor con otro átomo de nitrógeno, oxígeno o flor forman lo que vienen siendo esos enlaces. Es debido a la naturaleza fortísimamente polar del enlace, ya que nitrógeno, oxígeno y flor son átomos muy electronegativos. La carga parcial positiva sobre el hidrógeno atrae al par libre de un átomo vecino A muy electronegativo. Debido al pequeño tamaño del hidrógeno, es el único elemento que puede dar esta interacción, considerada casi como un enlace. Estas interacciones pueden tener valores de 10 a 40 kJ sobre mol frente a los 3 o 4 kJ sobre mol de las interacciones entre dos dipolos menos intensos. En el líquido, cada molécula solo tiene enlaces de hidrógeno con alguna de sus vecinas, lo que permite a las moléculas empaquetarse más densamente en el líquido que el sólido. Como podrán ver, estos son los estados de agregación de la materia, lo que vienen siendo el gas, líquido, el sólido, las formas de condensación, vaporización, sublimación, cristalización, solidificación y la fusión. Los gases adoptan la forma y volumen del recipiente que contiene, presenta una compresibilidad muy elevada, tiene densidad mucho menor que los sólidos y líquidos. Las interacciones entre las moléculas, aparte de sus colisiones, son muy pequeñas. En este caso hipotético, en el que no hay interacciones entre las moléculas y las colisiones son elásticas, hablamos de gases ideales o perfectos. A bajas presiones y altas temperaturas, casi todos los gases se comportan como ideales. Cuando los gases se alejan del comportamiento ideal, decimos que se atraen de gases reales. A bajas presiones y altas temperaturas se cumple la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Avogadro. Para lo que vienen siendo pues sus respectivas ecuaciones, donde la R significa pues la constante y pues los moles. Gases de mezcla de gases ideales. Una mezcla de gases ideales sigue la ley de Dalton de las presiones parciales, para lo cual tiene su propia fórmula, que es la que pueden ver. La presentación ejercida por las mezclas de gases es igual a la suma de presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. La presión parcial del gas es la presión que ejercería el gas si se encontrara solo a la misma temperatura y ocupando el volumen total, que viene siendo la siguiente forma. Y del otro lado podrían ver lo que viene siendo los gases en forma de moles. Gases reales. En los gases reales
las interacciones entre las moléculas no son despreciables. La existencia de estas interacciones se hace más apreciable a presiones altas y temperaturas bajas. No existe una ecuación simple para todos los gases reales. La ecuación de Van Wars recoge las características importantes de las moléculas que forman los gases reales, su tamaño finito y las atracciones que experimentan a distintas medidas y grandes, para lo cual sería haciendo su siguiente forma, donde A y B son constantes para características de cada gas. Los líquidos. En los líquidos, las distancias intermoleculares son mucho menores que en los gases, las fuerzas de interacción entre las moléculas son más importantes y la existencia de estas fuerzas se aprecia en la tensión superficial y la viscosidad. Tensión superficial en un líquido. Las moléculas del interior de un líquido se estabilizan más específicamente ya que presentan un mayor número de interacciones atractivas, menor energía que las de la superficie. Por eso los líquidos tienden a presentar una superficie mínima. La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar el área de la superficie de un líquido, donde joules menos masa a la menos 2. La tensión superficial disminuye con el aumento de la temperatura. La tensión superficial en un líquido, donde vendrían siendo las fuerzas coercivas, las que se dan entre moléculas del mismo tiempo, y las fuerzas adhesivas, las que se dan entre moléculas de distinto tipo. Consecuencias de existencia de estas fuerzas es la existencia de meniscos y fenómenos de capilaridad. Una disculpa. La viscosidad en un líquido es la resistencia que pone un líquido al fluir. Cuando mayores son las fuerzas intermoleculares en un líquido, mayor es la viscosidad. Estas fuerzas de cohesión dentro de un líquido crean una fricción interna que reduce la velocidad del flujo. La viscosidad disminuye cuando la temperatura aumenta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Armando Ledesma. Yo le vengo a hablar sobre los líquidos de presión de vapor. Las moléculas en la superficie de un líquido presentan fuerzas de atracción por el resto que tienden a mantenerlas unidas a él. Algunas moléculas pueden obtener energía térmica suficiente para escapar de la superficie. El proceso de evaporación de moléculas desde la superficie del líquido coexiste con el proceso de condensación de moléculas en estado de vapor. Si se deposita un líquido en un recipiente cerrado, sin ocuparlo completamente, se alcanza el equilibrio cuando el número de moléculas que abandonan la superficie por unidad de tiempo iguala al de las que se depositan. Aquí tenemos 3 ejemplos de vaporización, que vemos que la presión es como que poquita. Y luego la vaporización, condensación, pues vemos que ya es más fuerte. Y el tercer ejemplo, pues vemos que ya entre más presión de vapor, pues obviamente se va a expandir más. La presión ejercida por un vapor en equilibrio dinámico con su líquido se denomina presión de vapor. La presión de vapor aumenta con la temperatura. Los líquidos con presiones de vapor relativamente altas a temperatura ambiente se denominan volátiles. Los que tienen presiones de vapor bajas se denominan no volátiles. Reafirmando los ejemplos de atrás, entre mayor, se podría decir, temperatura, mayor es la presión. Mientras mayor se va calentando nuestro líquido, pues mayor vapor saldrá y es la mayor presión. La presión de vapor de agua en diferentes temperaturas. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos indica la temperatura. Mediante va subiendo la temperatura, irá subiendo la presión. Ebullición. Cuando un líquido se calienta en un recipiente abierto, hay un momento en el que la vaporización tiene un lugar en el seno de todo el líquido. No solamente en la superficie, se produce la ebullición del líquido. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la que su presión de vapor iguala a la presión externa. Si la presión externa es la presión normal lumbar, se denomina punto de ebullición normal. En los sólidos, las moléculas o iones que los forman tienen la movilidad muy reducida. Sus movimientos se limitan a vibraciones en la red. A continuación le mostraremos los tipos de sólidos cristalinos. Sólidos covalentes. Los átomos que forman la red están unidos entre sí por enlaces covalentes.
Los sólidos iónicos. La red está conformada por cationes y aniones. Los sólidos moleculares. La red está formada por moléculas neutras. Los sólidos metálicos. La red está formada por cationes rodeados de electrones deslocalizados. Aquí tenemos ejemplos de los sólidos covalentes de diamante y grafito. Que el diamante es una red cúbica y el grafito una red hexagonal. Aquí tenemos ejemplos de los sólidos iónicos del cloruro de sodio y del catio. Ahí vemos su estructura. Tenemos los sólidos moleculares, que ahí vemos la estructura del hielo, del fósforo blanco y sus respectivas estructuras. Los sólidos metálicos. Aquí vemos el empaquetamiento hexagonal compacto del magnesio, del zinc. Ahí vemos sus estructuras. Y el empaquetamiento cúbico compacto. Bueno, en resumen de todos los sólidos cristalinos de lo que les acabo de leer, aquí viene una tabla, que son los tipos metálico, iónico, red covalente. En el tipo metálico, sus partículas estructurales son los cationes y electrones deslocalizados. Sus fuerzas intermoleculares son enlaces metálicos. Sus propiedades, la temperatura varía de bajo a muy alto y son buenos conductores. Aquí tenemos unos ejemplos. El tipo iónico, las partículas estructurales, que son cationes y aniones. Las fuerzas intermoleculares, que son atracciones electrostáticas. Y las propiedades, que serían que la temperatura varía de moderados a muy altos. No conductores en sólidos, pero buenos en líquidos. Tenemos unos ejemplos. La red covalente, que sus partículas estructurales son átomos. Sus fuerzas intermoleculares son enlaces covalentes. Sus propiedades es que la temperatura son muy altos y la mayoría no son conductores. Y sus ejemplos. Aquí está otro tipo, molecular no polar. Sus partículas estructurales son átomos o moléculas no polares. Sus fuerzas intermoleculares serían fuerzas de dispersión. Sus propiedades serían la temperatura muy bajos o moderadas. Con sus respectivos ejemplos. El tipo molecular polar, que sus partículas estructurales son moléculas polares. Fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión y atracciones dipolo a dipolo. Sus propiedades es la temperatura de bajos a moderados y sus ejemplos. El último sería tipo molecular con enlace hidrógeno. Sus partículas estructurales, moléculas con hidrógeno, unido a nitrógeno o oxígeno o flúor. Fuerzas intermoleculares son enlaces de hidrógeno. Sus propiedades que la temperatura de bajos a moderados con sus respectivos ejemplos. Diagrama de fases. El diagrama de fases resume las condiciones en las que una sustancia existe como sólido, líquido o gas, o aquellas en las que hay dos o más fases en equilibrio. Punto triple, que son los valores de presión y temperatura donde coexisten tres fases en equilibrio, o el punto crítico, que es la temperatura más alta a la que puede existir el líquido. Aquí tenemos un diagrama que nos explica lo anterior. Que en un líquido tiene tres fases, ya sea sólido, líquido, vapor, depende de la temperatura que le apliquemos. Entre mayor temperatura, pues se va haciendo vapor, y entre menor temperatura sería haciendo sólido, que en este caso sería hielo. Hola compañeros, los estaba esperando. Por último veremos los ejemplos de las uniones intermoleculares. Estaremos viendo la fuerza ion-ion, el cual para tener esta característica se debe tener una electronegatividad igual o mayor a 1.7, por lo cual se debe tener un metal y un no metal para cumplir con los requisitos. Por ejemplo, de ello es la sal de mesa, cloruro de sodio, cloruro de sulfato o sulfato de potasio o sulfato de sodio. Estos componentes tienden a crear cristales por su composición ordenada de sus moléculas. Recordemos que el ion dipolo es la atracción entre ion-ion y un dipolo de polaridades contrarias.
que es la atracción entre moléculas polares y cationes. Un ejemplo típico es la hidratación. El negativo del agua, o sea el oxígeno, va con el positivo del sodio, por lo cual el cloro es al revés. Las moléculas del hidrógeno van a estar muy cerca del cloro. Por eso en la celda de combustible se usan mucho las soluciones salinas. Ahora veremos el ion dipolo inducido, el cual es muy fácil identificarlo por su composición. Por ejemplo, el de oxígeno, el de hidrógeno, etc. Una representación muy común es el dioxígeno, que se produce por medio de la separación del agua por medio de la electrólisis, o el dicloro, que se suele producir en el ánodo de la celda. Finalmente veremos las interacciones hidrofóbicas, las cuales, por ejemplo, los ácidos grasos o aceites suelen tener las grasas, tener largas las cadenas hidrocarbonales con terminación hidroxilo, el cual suele agruparse para tener menos contacto con el agua. Por eso en la lámpara de lava se ven gotitas de aceite que son repelidas por el agua. Y eso es todo. Bueno, compañeros, ahora que ya hemos visto las definiciones de las fuerzas intermoleculares, estados de agregación de la materia, gases, así como gases ideales y reales, líquidos, tensión superficial, viscosidad y presión de vapor, sólidos, sólidos covalentes, iónicos, moleculares y metálicos, y finalmente diagramas de fase, es la hora de que hagamos las comparaciones de las 4 fuerzas intermoleculares. ¿A qué me refiero con esto? Los tipos de fuerzas intermoleculares, que serían las fuerzas de ion-ion, fuerzas ion-dipolo, fuerzas de Van Waals, que incluyen fuerzas de dispersión o London, las fuerzas de dipolo-dipolo, y como última fuerza tenemos los enlaces de hidrógeno. Ahora, para las fuerzas de ion-ion podemos notar que los átomos tienen una sola cara y es lo que los hace únicos. Cuando nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, ahora sí, una fuerza de hidrógeno, o el enlace de hidrógeno también llamado, el enlace de hidrógeno es un tipo de enlace muy particular, que aunque en algunos aspectos resulta similar a las interacciones de tipo dipolo-dipolo, tiene características especiales porque es un tipo específico de interacción polar que se establece entre dos átomos significativamente electromagnéticos. Generalmente sería el oxígeno o el nitrógeno y un átomo de hidrógeno, que es lo que lo hace, por su nombre, siempre llevar por lo menos una molécula de hidrógeno. En el caso de las fuerzas London podemos notar que de pensar en la formación de dipolos transitorios inducidos, tiene un cambio en lo que sería el átomo en el dipolo inducido. Es decir, aunque la molécula sea neutra, se puede producir en momentos determinados de la zona de la molécula con mayor densidad de electrones. O sea, las moléculas pueden tener a veces una polaridad eléctrica. Ahora en la fuerza dipolo-dipolo existen gases cuyas moléculas están formadas por átomos que tienen diferente electronegatividad y estas se hallan dispuestas de forma en la que la molécula existen zonas de mayor densidad de electrones que otras. Ahora que hemos visto lo que hacen algunas fuerzas, su punto único, lo que tienen en común es que son muy dependientes de la temperatura, ya que un aumento de temperatura produce un decremento de interacciones intermoleculares exhibidas. También son más débiles que los enlaces químicos, del orden de 100 veces menor. La distancia unida es un nivel de varios ánfaros. Las uniones no están tan direccionadas ni presentan una estequiometría definida. Y por último, mi favorita, las fuerzas están presentes en todas las moléculas, ya sean polares o no polares.